Hola, hoy día vamos a desarrollar a modo resumen el taller número 2, ¿sí? Que correspondía a la parte 1 de la unidad 2, ¿cierto? Análisis multivariante de interdependencia para variables métricas, ¿sí? Y en particular metodologías para reducción de la dimensión. Entonces, lo primero vamos a analizar la situación a estudiar para luego realizar las actividades que nos solicitan. ¿Sí? Entonces, lo primero, la situación era la siguiente: teníamos una tienda de retail con sucursal en Temuco, es decir, por lo visto hay más sucursales, ¿cierto? Y que producto de la disminución de las ventas y en algunos casos hasta la no posibilidad de vender, ¿cierto? Se han generado una serie de problemas producto de la contingencia sanitaria, y el gerente, preocupado por esto, decide elaborar un plan para potenciar, dado que no está funcionando del todo bien. Para eso, obviamente, él recaba información a través de una encuesta no probabilística, ¿cierto?, por cuotas, a las personas que van a buscar sus productos ya comprados, ¿cierto? Es decir, ya son clientes y lo que están haciendo es valorar la plataforma que se está utilizando en esa empresa. El instrumento tenía 21 ítems, ¿cierto? Y está en una escala de Likert de 7 puntos. Y el objetivo principal del gerente es poder analizar la información de la manera más reducida posible para poder explicarla de manera simple, fácil, y que puedan comprender cuál es la situación y que aprueben el plan de mejoras que él propone. Esa es un poco la situación. Veamos nuestra base de datos, ¿cierto? Aquí tenemos el resumen de las variables, ahí están los 21 ítems y tenemos el género. Si bien es cierto, se comenta que hay otras variables que se utilizaron para las cuotas, pero nosotros solo disponemos de esto. ¿De acuerdo? Ahí observamos en vista de datos que las variables están en la escala de tipo Likert, ¿cierto? Y género tenemos allí la variable nominal. Perfecto. Vamos entonces a realizar las actividades que nos piden. Entonces, la primera actividad es indicar el tipo de variable que están involucradas en el análisis y su naturaleza. Entonces, vamos a mirar nuestras variables y claramente género es una variable cualitativa nominal, ¿verdad? A diferencia de los otros 21 ítems, ¿sí?, que recogen distintos aspectos del servicio y que están en una escala cualitativa ordinal, dado que son variables de tipo Likert. ¿Sí? Perfecto. Vamos al apartado B. En el apartado B nos pide indicar el tipo de análisis más adecuado, ¿cierto?, para analizar esta información de manera que se puedan cumplir los objetivos del gerente, y lo que tenemos que hacer también es explicar el por qué tomamos esa decisión de aplicar ese tipo de análisis. Entonces, claramente viendo el tipo de variable que tenemos, al estar en escalas ordinales, ¿cierto?, y al tener 21 ítems donde además tampoco me indican en el planteamiento del problema que esto obedece a una escala en particular, y tampoco me dan la escala, por supuesto. Por lo tanto, claramente la metodología que vamos a utilizar es un ACP, ¿cierto? Un análisis por componentes principales, porque no tenemos una escala previa, conocida, especificada. Y lo otro, que tampoco tenemos los 22 ítems que se recogen en la escala, ¿verdad?, de calidad percibida. Por lo tanto, como no tengo esa información previa de la escala, no es clara, no es evidente, no me la dicen, lo que vamos a hacer es intentar reducir la dimensión al máximo para recoger resumidamente toda la información. Y como la variable o las variables involucradas son de tipo ordinal y en particular escalas de Likert,
podemos trabajarlas como si fueran variables de escala, ¿verdad? Y solo porque son de tipo de Likert. Recuerden que hay otras variables ordinales que no podríamos trabajar con ellas, con esta metodología, porque no tienen un sentido numérico, ¿cierto? En este caso, la escala sí que tiene un sentido numérico. En cambio, por ejemplo, si graduamos la escala del ejército, por ejemplo, o el nivel educativo, claramente al hacer operaciones matemáticas dejan de tener un sentido numérico. Bien, entonces lo que vamos a aplicar es una ACP y los motivos los que acabamos de indicar. Y en el apartado C nos piden realizar el análisis y explicar los procedimientos que vamos aplicando, los motivos por los cuales se aplican y luego finalmente obtener las conclusiones cumpliendo con los objetivos del gerente. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es una exploración de las variables, ¿cierto?, de manera descriptiva. Por lo tanto, vamos a recoger ese análisis. Yo prefiero hacerlo en forma separada, ¿de acuerdo?, por fuera del análisis multivariante, pero ustedes lo pueden hacer directamente. Se observan claramente los 21 ítems. Tenemos 194 individuos, por lo tanto se cumple el requisito mínimo básico, ese que decíamos, ¿no? 5 individuos como mínimo, entre 5 y 8, por cada ítem, ¿cierto? Por lo tanto, si tenemos 21 ítems y 5 individuos como mínimo por ítem, necesitamos como mínimo 105 individuos. Y tenemos 194, por lo tanto, al menos en ese aspecto, estamos cumpliendo con los requisitos. Lo otro que se observa claramente es que siendo una escala de 7 puntos, las valoraciones son bastante bajas, muchas de ellas en torno al 4 y las más altas pasan levemente por encima de 5, lo cual no nos deja claramente un servicio muy bien valorado. Bueno, producto de eso también la inquietud del gerente de necesitar encontrar dónde están los problemas, ¿no? Dónde debería enfocarse. Lo otro también que se observa claramente es la dispersión. Es decir, hay una dispersión bastante alta. En una escala de Likert que haya una dispersión de 1 o 1,5 puntos es alto, y eso indica que hay una variabilidad en la escala, ¿cierto? Es decir, la gente, el consumidor, está valorando de una manera bastante distinta. Por ejemplo, si vamos al atractivo del o la apariencia del personal, tenemos 5,4 aproximadamente, con una dispersión de 1,3, es decir, estamos llegando a 4, poquito más por encima de 4, ¿cierto? Y algo por encima de 6. Entonces, claro, cuando tenemos una valoración que se mueve entre 4 y 6, claramente es una dispersión alta, ¿cierto? Porque un 4 o por debajo de 4 es una valoración muy, muy básica, ¿no? Es un simple aprobado, y un 6 es algo muy bueno. Entonces, que haya esa tremenda dispersión obedece a algún tipo de problema. ¿De acuerdo? Perfecto. La otra cosa que necesitamos analizar son las correlaciones bivariadas. Recuerden que la base de todo el análisis está hecho, en el caso de ACP y AFE, a partir de las correlaciones, ¿cierto?, de las distintas variables. Entonces, vamos a hacer la matriz de correlaciones. Dado que las variables las estamos considerando como variables de escala, la correlación que usamos es la correlación de Pearson, ¿sí? Después, cuando nos vamos a las variables cualitativas en sí, ya utilizaremos otras herramientas para medir estas correlaciones. Entonces, ¿qué buscaremos aquí? Buscaremos que cada una de las variables tenga una correlación estadísticamente significativa con las demás,
o al menos con una de ellas, y que esas correlaciones sean como mínimo bordeando el 0,5, entre 4, 0,4 y 0,5, ¿de acuerdo? Es decir, que sean medianamente altas. Y lo podemos hacer con cada una de ellas. Claramente nos dan la significación, ¿cierto? Tenemos correlaciones estadísticamente significativas. Ustedes en el desarrollo del taller deberían plantear H0, H1, en este caso H0, ¿cierto? Corresponde a que la correlación es 0 y H1 es que la correlación es significativamente distinta de 0. Y al ser significativo, ¿cierto? La significación inferior a 0, estamos rechazando H0 y confirmando que la correlación es estadísticamente significativa, ¿cierto? Entonces, en el caso de la variable número 1, ¿cierto? Cumplimos con eso, aquí tenemos una correlación al menos con una de ellas, pero vemos que también no son muy altas las correlaciones. ¿Se fijan? Para cada una de las variables no tenemos correlaciones muy altas. Eso significa entonces que si las correlaciones no son muy altas, los resultados no van a ser demasiado robustos, ¿no? demasiado buenos. Tenemos correlaciones significativas, ¿cierto? Pero bordeando el 0,5 nada más. ¿Sí? Fíjense en la apariencia personal, las correlaciones son muy bajas. No llegamos a 0,5, claramente. Atractivo de la difusión, sí. Cumplimiento también. Sincero interés. Efectividad también. Responsabilidad. Eficiencia, fíjense, llegamos solo a 0,4 más o menos. En comunicación, aquí ya queda claro que comunicación es un ítem, es una variable que al tener correlaciones tan bajas ya intuimos que nos va a generar algún tipo de problema o que va a tener poca interferencia en el análisis, ¿sí? Rapidez, sí cumplimos con ello. Disposición, también cumplimos con ello. Tiempo de respuesta, también cumplimos con ello. Confianza, seguridad, ¿cierto? Conocimiento, pero en general son bastante bajas, ¿sí? Se fijan, cumplimos, pero tenemos varios ítems, unos 4 o 5, que tienen correlaciones muy bajitas, por lo tanto ya intuimos lo que va a ocurrir, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a hacer nuestro análisis factorial por componentes principales. Entonces, lo primero que haremos es incorporar todas las variables, los 21 ítems, ¿cierto? No voy a pedir los descriptivos porque ya los hemos analizado. El proceso de extracción se hará por componentes principales, ¿cierto? Voy a seguir utilizando como método para la extracción de los componentes los autovalores en promedio mayores que 1. Vamos a pedir el gráfico de sedimentación por si nos ayudara y de momento no voy a hacer rotaciones, ¿sí? Hasta que no tengamos el resultado. Entonces, claramente lo primero que tenemos que hacer es analizar KMO y el test de Bartlett, ¿cierto? El indicador KMO sabemos que tiene que ser como mínimo 0,7. Estamos bordeando el 0,9, lo que nos dice claramente que la matriz de datos, tal como está, es una matriz que recibiría muy bien la técnica, no vamos a tener problemas. Por lo tanto, las correlaciones, a pesar de ser bajas y que nos van a traer algunos ítems problemas, pero en general la matriz no tiene ningún tipo de problema para recibir a la metodología. El test de Bartlett, y ustedes deberían plantear las hipótesis, ¿cierto? En H0 tenemos que la matriz de correlaciones es igual a la matriz de identidad y en H1 que es distinta.
estamos rechazando H0 dado que la significación es inferior al 5% y por lo tanto confirmamos que efectivamente la matriz de correlaciones es estadísticamente significativa distinta de 0 y por lo tanto las correlaciones son distintas de 0, ¿cierto?, fuera de la diagonal. Entonces, dado que tenemos las condiciones mínimas básicas para poder comenzar el análisis, tendremos que mirar las comunalidades. Entonces, observando las comunalidades, ¿cierto?, nos percatamos que hay varios ítems que tienen una comunalidad después de la extracción inferior a 0,5, lo cual ya hemos comentado y fundamentado que no tiene mucho sentido incorporar variables que no logren explicar ni siquiera el 50%, ¿cierto?, de esa varianza total, una vez hecho el proceso de extracción. Entonces, lo suyo será depurar estos ítems y dejar solo aquellos que están aportando después del proceso de extracción como mínimo un 50% de explicación. Entonces comenzaremos con aquellas que tienen el menor valor en comunalidad y en este caso es comunicación. ¿Se recuerdan que ya lo veníamos intuyendo de la matriz de correlaciones? Bien, entonces antes de analizar ninguna otra cosa, vamos a eliminar comunicación. Me interesa que mantengamos a la vista, ¿cierto?, el KMO para que vean cómo va variando, ¿cierto? En este caso era 0,894 y eliminaremos del análisis la variable comunicación. Entonces procedemos a hacer otra vez el proceso y eliminamos la variable comunicación. Al realizar nuevamente el proceso, fíjense lo que ha pasado con el KMO, ha aumentado, lo teníamos en 0,894, es decir, esa variable o ese ítem, en realidad lo que estaba haciendo era ensuciar, ¿cierto?, el análisis porque de alguna manera ha mejorado este KMO. El test de Bartlett se ha mantenido, por lo tanto, no hay cambios. Siguen habiendo ítems que tienen comunalidades bajas, por lo tanto vamos a eliminar la que tiene la comunalidad más baja ahora, que en este caso sería eficiencia. Por lo tanto, ejecutamos nuevamente el proceso haciendo la depuración. Eficiencia debemos dejarla fuera del análisis, porque recuerden que tenemos que aplicar el principio de parsimonia. Tenemos aquí otra vez, fíjense, se ha mantenido nuestro KMO, por lo tanto, esto nos da un indicio que las variables eran superfluas, ¿cierto?, y que no tienen ningún tipo de interferencia en el análisis. Nos queda, fíjense aquí, apariencia del personal con una comunalidad inferior a 0,5. ¿Sí? Había otra, pero se ve que al eliminar las que hemos eliminado se han potenciado con las demás y por lo tanto esta es la única que nos queda por debajo de 0,5. Vamos a eliminar apariencia del personal. Aquí está, apariencia del personal. Y ejecutamos el proceso nuevamente. KMO ha sufrido una pequeña disminución, pero claro, la disminución es en 0,003. O sea, lo teníamos en 0,895 y ahora tenemos 0,893. Es decir, 0,002 es lo que hemos perdido, lo cual no es una cantidad importante, es decir, para todos los efectos prácticamente no se ha movido el KMO, es decir, la matriz no se ha visto afectada por la eliminación de estas variables, todo lo contrario, y nos permite, ¿cierto?, mejorar la estructura de las variables. Se nos ha incorporado otra con una comunalidad
por debajo de 0,5. Antes se explicaba más, pero al eliminar la anterior se ve que esta ya no explica tanto. Vamos a tener que eliminarla del análisis también. Por lo tanto, conocimiento debemos dejarla fuera. Y aceptar. Se ha mantenido el KMO inamovible, el test de Bartlett lo seguimos rechazando y ahora sí tenemos todos nuestros ítems que tienen una comunalidad por encima de 0,5. Eso significa que después del proceso de extracción van a ser capaces ellas de explicar más del 50% de la variabilidad, ¿cierto? Total, que sería este 100%. Recuerden que son variables tipificadas. Entonces ahora sí ya podemos proceder al análisis. Se propone una reducción de la dimensión original 17 a 4 dimensiones, fantástico, y por lo visto son bastante robustas. Entre las 4 logro explicar aproximadamente el 65%. Y lo que sí queda claro es que la primera componente recoge prácticamente todo, que corresponde al 42,8%, y los otros tres componentes pues recogen muy poquito. ¿Sí? Entonces uno con este resultado ya intuye que va a ser necesario la rotación para poder distribuir mejor estos autovalores, es decir, el mismo porcentaje de varianza explicada, pero repartido de manera diferente en las distintas componentes. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, nos quedamos con 4 componentes. El gráfico de sedimentación no nos contradice, su aporte es bastante básico. Fíjense que si nosotros siguiéramos la tendencia, aquí, ¿cierto? Deberíamos seguir por aquí y entonces el quiebre no se produce tan bruscamente. No son tan evidentes los 4 componentes. Me quedo con esta forma de analizarlo, ¿no? Para la extracción. Y tenemos finalmente nuestra matriz de componentes, ¿cierto? Para poder explicar a lo que corresponde cada una de ellas. ¿Sí? La tengo aquí preparada. Sería la primera, ¿cierto? Entonces, claramente, como se puede observar, todo lo que ya veníamos intuyendo, todo está muy... las cargas factoriales están todas altas en la primera componente porque era la que tenía el mayor valor propio, y las otras 3 componentes tienen poca participación. ¿Se recuerdan? Entonces, claramente necesitamos el proceso de rotación para que podamos visualizar mejor la participación de las otras componentes. Entonces, ejecutamos el proceso en rotación y vamos a pedir la rotación Varimax. Al ejecutar el proceso, recuerden que no sufre cambios nada más que los valores propios. Entonces, claro, ahora ya se pueden dar cuenta que con el proceso de rotación el total de valores propios, ¿cierto? Fíjense ahora que en total teníamos aproximadamente 11, ahora está mucho más repartido y eso lo que indica es que la cantidad de información que cada componente trae es mayor y por lo tanto va a ser mucho más fácil explicarlas. Ahora entonces la primera componente me explica un 22,7%, la segunda aproximadamente un 15%, casi igual que la tercera, y la cuarta que explica un 12,5%, y en total seguimos explicando el 64, casi el 65%. ¿De acuerdo? Entonces allí tenemos nuestra matriz de componentes rotados y es la que analizaremos ahora. Ya las tengo preparadas aquí para que sea más fácil. Entonces, claramente con la matriz de componentes rotados se observan la participación de los distintos ítems en las 4 componentes. ¿De acuerdo?
Con todo ello, entonces, la cuarta componente, se fijan, tiene que ver todo con los elementos más físicos, más tangibles del servicio. La tercera componente la tenemos en verde y a pesar que estos otros dos ítems también tenían una carga más o menos importante en la tercera componente, no tiene sentido incorporarlos en ella porque no se condice con aquellos ítems que están con mayores cargas factoriales. Entonces la tercera componente tiene que ver claramente con la personalización del servicio, ¿sí? Es decir, atender a los intereses del cliente en forma particular. Por esa razón, entonces, seguridad no tiene sentido que lo incorporemos aquí, ni tampoco la efectividad del servicio. La componente 2 claramente se refiere a la responsabilidad, podríamos decir, al entregar el servicio, ¿no? Es decir, el cumplir con el servicio tal cual como lo hemos prometido, ¿cierto? Y la primera componente que corresponde a la confianza en general, a la seguridad del servicio, es decir, la seguridad que tiene el cliente que se va a responder por el servicio prometido, ¿no? Y aquí vuelve a pasar un poco lo que comentábamos antes en la componente 3, que tenemos algunos ítems que tenían aparentemente una participación en la componente 1, pero no tiene sentido incorporarlos aquí porque no se condicen con esa variable latente que aparece aquí subyacente a la componente. Entonces, por eso están en rojo, porque debemos incorporarlas en el análisis de la componente 2 y no en la 1. Lo mismo que estas dos que están en verde, si bien es cierto tienen cargas factoriales en la primera componente, pero no tiene sentido porque ellas están orientadas al servicio personalizado. Por lo tanto, en color granate distinguimos aquellos ítems que tributan a la variable latente de la componente 1, que sería confianza, seguridad en el servicio. ¿De acuerdo? Y con eso entonces terminamos el análisis. Lo que debería hacer en este caso el gerente es explicar que hay 4 grandes ámbitos que cuidar del servicio que se está prestando a través de plataformas digitales y que tienen que cuidarse. Entonces, uno tiene que ver con el reforzar la apariencia más que la apariencia, todo el aspecto tangible, seguramente mejorar la entrada, la salida, tener más sistemas de seguridad, que sea más eficiente, más rápido la atención, ¿cierto? Que hayan instalaciones cómodas para que la gente cuando vaya a esperar pues pueda estar resguardada, por ejemplo, de la lluvia, del frío, que haya un buen espacio para el distanciamiento social, etcétera, ¿no? Luego hay un tercer aspecto, la tercera componente, que es el otro aspecto, que es la personalización del servicio, es decir, que se preocupen, se enfoquen en atender a cada cliente con sus cuestiones particulares. El otro aspecto que deben cuidar es el cumplir realmente con lo que decimos, es decir, si en las plataformas decimos que vamos a regalar tal cosa, que realmente sea eso, o que los descuentos realmente sean los que se dicen y no que ejecutemos todo y después cuando queremos pagar ya no se aplica el descuento, ya no se puede, no funciona la página, etcétera, ¿no? Y por último, el otro aspecto es el de la confianza y la seguridad en el servicio, ¿cierto? Que sea un tiempo adecuado, que si compro me lo hagan llegar o lo pueda recoger en un tiempo prudente, una semana, y no que se tarde en un mes, y que realmente llegue cuando dice que va a llegar y en las condiciones que llega, ¿no? Y también aquí seguramente aplican las transacciones, que sean seguras. Entonces, el gerente podría explicar claramente que son estos 4 aspectos los que deben reforzar, y eso resulta mucho más simple que entregar los resultados de los 21 ítems originalmente recogidos, ¿cierto? Perfecto.